empezar con un tema nuevo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Creo que, bueno, hemos visto más o menos bastantes ejercicios de esto, de lo que tiene que ver con análisis, sensibilidad y dualidad. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, si no, arrancamos, digamos, con transporte, que es parte también de programación lineal. En alguna bibliografía también se lo muestra como un modelo, digamos, de programación lineal entera. En otra bibliografía por ahí se la muestra como problema de redes, ¿sí? Eh, Así que bueno, pero es parte de programación lineal porque todo problema de transporte se puede resolver a través de lo que es un modelo de programación lineal, ¿sí? Eh, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. ¿No? Bueno, buenísimo. Entonces vamos a empezar con transporte. Les voy a mostrar una pizarra por ahí que la estaba usando y me pareció bastante buena por ahí para dar una clase un poquito por ahí distinta, que a lo mejor a ver si se parece más a lo que uno haría en un pizarro, ¿no? Bueno, le voy a mostrar. eh, bueno, ahí están viendo. Entonces vamos a ver el problema de transporte en sí. El problema de transporte es un problema que está en todo tipo de organización y en general hay un doble problema, ¿sí? Hablamos de que uno utiliza el transporte eh, en la parte de aprovisionamiento y también en la parte de distribución, digamos, ¿no? Ya sea empresa de producción o empresa de servicio, pasa lo mismo, ¿sí? En general, muchas veces, digamos, a lo mejor en el aprovisionamiento, el tema de transporte por ahí es parte de un servicio que nos da el proveedor, ¿sí? O en otras situaciones, digamos, se da que uno se tiene que hacer el cargo de toda la parte de aprovisionamiento, ¿sí? Por decirles, una empresa que haga cemento, por decirles, la parte de aprovisionamiento, que sería toda la parte de piedra, árido, digamos, para hacer el cemento, bueno, utiliza transporte propio y también utiliza transporte propio en la parte de distribución. Lo mismo pasa con las empresas de servicios, como puede ser un hotel, digamos, ¿no? Inclusive las empresas de servicios utilizan el transporte. Hablamos de transporte para trasladar pasajeros, digamos, llevar los turistas al hotel. Después, una vez que está finalizado digamos, el periodo que contrató el hotel, a lo mejor se lo lleva de nuevo al aeropuerto. El aprovisionamiento de mercaderías para lo que es todo lo que sea el restaurante. Bueno, lo mismo pasa en un banco también, todo lo que tiene que ver con documentos que hacen, digamos, a todas las operaciones bancarias, todo lo que tiene la distribución de dinero para los cajeros. Bueno, o sea, el problema de transporte está en todos lados, ¿sí? Eh, el problema en sí es un problema bastante complicado, inclusive por ahí hay situaciones en que se vuelve tan complejo y suele ser más, digamos, de alguna manera redituable, por decir, utilizar otros algoritmos para resolver el problema de transporte, pero muchos de los problemas se pueden resolver con programación lineal.
Vamos a empezar por problemas, por supuesto, sencillos, como hacemos normalmente, y después se va complejizando, pero la idea es darles por lo menos una orientación, no nos da el tiempo, digamos, para ver todas las situaciones que se podrían presentar de transporte y tratar de resolverlo, ¿no? Tanto el problema de transporte como lo que es el problema de asignación, que el problema de asignación deriva del problema de transporte, que también lo vamos a ver, son problemas muy complejos, ¿sí? Pero bueno, por lo menos que sepan lo mínimo y saber que hay herramientas que uno puede utilizar y ampliar, ¿sí? Para resolver estos problemas, ¿sí? Bueno, supongamos que nosotros estamos en una organización, digamos, puede ser una fábrica que produce zapatos, digamos, ¿no? Normalmente las empresas tienen, eh, digamos, varias plantas, ¿sí? Supongamos que yo tengo dos plantas, ¿sí? Todo problema de transporte yo lo puedo representar por un diagrama de red, ¿sí? Vamos a tratar, digamos, de hacer lo que sería una red. Un diagrama de red es un conjunto de nodos y un conjunto de arcos, ¿sí? Entonces, si tenemos dos plantas, yo en forma genérica le llamamos origen, ¿sí? Yo tengo lo que sería un origen, vamos a llamar origen uno, origen 2 a la planta 2, ¿sí? La vamos a representar por eh, dos nodos, digamos. Y después tengo destino, que serían los clientes, ¿sí? Pero en forma genérica nosotros lo llamamos como destino uno, ¿sí? Supongamos que tenemos tres clientes, destino 2, destino 3, ¿sí? Tres clientes, digamos, ¿no? Por decirle, ¿sí? Destino 3. Y bueno, cada uno de los destinos representa un nodo, ¿sí? Si tenemos dos plantas, yo me puedo abastecer desde cualquiera de las plantas a cualquiera de los clientes, en este caso. Bueno, ya vamos a ver situaciones particulares que por ahí a lo mejor no se puede enviar desde un destino particular, digamos, ¿no? Pero en general, acá yo puedo abastecer a cualquiera de los destinos de cualquiera de las plantas, digamos, ¿sí? Supongamos que por semana la planta uno tiene una capacidad de, por decirle, 600 pares, ¿sí? 700 pares la planta 2, ¿sí? El cliente uno demanda 400 unidades, 500 unidades el destino 2 y 400 unidades el destino 3. ¿Sí? Bueno, nosotros en general, ¿sí? Nos vamos a encontrar que acá significa, los arcos significa unidades a enviar, digamos, ¿no? O sea, lo que yo envío desde un origen a un destino, ¿sí? En general, nosotros hablamos de costo, ¿sí? Eh, Fíjense, supongamos que yo tenga un costo de 9 pesos, vamos a poner el signo pesos, 9, lo que sería el envío desde el, lo que sería desde el origen 1 al destino 1 tiene un costo de 9 pesos por par, digamos, par de zapatos, ¿cierto? Eh, Supongamos que desde el origen 1 al destino 2 tiene un costo de 7, por decirle, ¿sí? Vamos a modificar esto, tiene un costo de 7, el envío desde el origen 1 al destino 2,
y desde el origen 1 al destino 3, supongamos que tenemos un costo de 3 pesos, siempre por unidad, ¿sí? En general, el transporte, digamos, tiene asociado costos, ¿sí? Hablamos si nosotros tenemos que hacer el envío, estamos hablando de lo que nos sale enviar desde las plantas a los destinos, digamos, ¿sí? Entonces, desde el origen 2, fíjense, yo tengo, supongamos, un costo de 2 pesos, ¿sí? Desde el origen 2 al destino 2, vamos a suponer un costo de 5 pesos, ¿sí? Y desde el origen 2 al destino 3, supongamos que yo tengo un costo de 8 pesos, ¿sí? Bueno, acá nosotros tenemos, fíjense, eh, nuestro problema de transporte lo tenemos representado por lo que es un diagrama de red, ¿sí? Bueno. Fíjense, yo esto lo puedo resolver con programación lineal, digamos, ¿no? Entonces, supongamos que, como hicimos en programación lineal, nosotros siempre hacemos el planteo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El primer punto, hablamos de definir lo que son las variables de decisión, ¿sí? Variables de decisión. En forma genérica, ¿qué tengo que decidir yo acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué decisión tengo que tomar? Estamos hablando de distribución desde las plantas a cada uno de los clientes, ¿sí? ¿Qué definirían como variable de decisión? Yo voy a definir una variable, le llamo X y J en forma genérica, ¿y qué representaría esa variable de decisión? A ver, acuérdense que las variables de decisión siempre expresan decisiones a tomar, ¿no? ¿Qué decisión tengo que tomar yo acá? La cantidad de pares que envió cada destino. Sí, exactamente. Yo tendría, si hablamos que la producción es semanal, ¿sí? Yo defino una variable en forma genérica, X y J me representa la cantidad a enviar desde el destino, desde el origen, perdón, origen y al destino J, ¿sí? Destino J, si hablamos de producción por semanal, le vamos a agregar acá por semana, ¿sí? Por semana. Acuérdense que siempre es muy importante la definición, digamos, de lo que es la unidad de tiempo, ¿sí? No puse yo acá, pero esto sería, como vamos a admitir más gente para que ingrese. Bueno, dijimos que es parte de lo que es el planteo del problema, ¿no? Lo vamos a anotar acá. Esto sería lo que es el planteo del problema, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora, digamos, con todos los problemas de programación lineal, ¿sí? Después de definir las variables de decisión, acá fíjense que yo voy a tener la cantidad de arcos que yo tengo me representa una variable, con lo cual voy a tener en este caso 6 variables, ¿no? ¿Sí? Definí una para no definir las 6, digamos, en forma genérica.
¿sí? Entonces reemplazamos el I por 1, 2 y el J por 1, 2, 3, ¿sí? Y ahí definimos las 6 variables. ¿Qué tendría como restricciones? ¿Sí? Voy a tener una restricción por cada origen, ¿sí? O sea, voy a tener un grupo de restricciones. Mutense, chicos, por favor, para que no, lo que estén con el micrófono. Parte de discúlpeme que voy a desactivarle el audio. Porque bueno, si no se escucha mucho ruido. Bueno, voy a tener un grupo de restricciones, por el lado de la oferta, digamos, ¿sí? Lo que sería por el lado de los orígenes, ¿sí? Restricciones por cada origen, ¿sí? Que básicamente acá representan, digamos, disponibilidad de productos, ¿sí? Restricciones, o sea, voy a tener una restricción, ¿sí? Vamos a hacerlo así, una restricción por cada origen, ¿sí? Una restricción por cada origen. Tengo dos orígenes, ¿sí? Voy a tener, en este caso, dos restricciones, ¿sí? Vamos a hacer así, dos restricciones, ¿sí? Y después voy a tener otro grupo de restricciones, ¿sí? Una por cada destino, ¿sí? Voy a tener un segundo grupo de restricciones, ¿sí? Voy a tener también una restricción por cada destino, ¿sí? En este caso tengo tres destinos, voy a tener tres restricciones, ¿sí? Y después tengo lo que es, me faltó el objetivo, ¿no? Este es el punto 3. Nosotros definíamos el punto 2 como el objetivo. Si yo estoy hablando de costos, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Minimizar los costos. Exactamente. El objetivo sería minimizar el costo total semanal, ¿no? Minimizar el costo total semanal, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos también las restricciones, ¿sí? Y por último, sí, voy a tener lo que es la condición de no negatividad. Cuarto punto, ¿sí? Lo que es la condición de no negatividad. ¿Sí? Bueno, acá con esto hemos hecho lo que es el planteo básicamente del problema. ¿Sí? Ahora el segundo paso sería hacer el modelo, digamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el modelo, ¿sí? ¿Cómo sería el modelo expresado con las variables, ¿sí? Dijimos, el problema va a ser de minimización, minimizar z, entonces, ¿sí? ¿A qué va a ser igual?
desde el origen 1 al destino 1 envío la cantidad x11, o sea, tengo 9 el costo unitario por cada par, multiplicado por la cantidad que yo envíe, que sería x11. ¿Sí? Después, a esto se le suma el costo de enviar desde el origen 1 al destino 2, que tiene un costo de 7 por cada unidad, multiplicada por x12, ¿sí? Más 3 por x13, ¿sí? Todo esto más lo que envío desde el origen 2, que tiene un costo de 2 pesos por x21, ¿sí? Más lo que envío al destino 2, que tiene un costo unitario de 5 pesos, sería 5 por x22, ¿sí? Todo esto más 8 por x23, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con la función objetivo. Todo esto va a estar sujeto a un conjunto de restricciones, ¿no? Entonces, voy a tener una restricción por cada nodo, como les dije recién. Fíjense, desde el origen 1 a mí me sale la cantidad x11 por un lado, ¿sí? Más la cantidad x12, ¿sí? Más x13, ¿sí? Esto tiene que ser, en este caso, fíjense, vamos a poner el signo igual, ya les voy a explicar por qué, igual a 600. Esto sería como un recurso, digamos, ¿sí? Esto sería como un recurso, digamos, ¿no? Por ahí le podrían poner, si ustedes quieren, el signo menor o igual, ¿sí? Pero fíjense, ya vamos a ver cuando veamos las características de lo que es el modelo de transporte, ¿sí? Si yo sumo lo que es la oferta, acá tengo 1.300, ¿sí? Y si sumo la demanda también es 1.300. Ya vamos a ver que es uno de los supuestos del modelo de transporte, ¿sí? Por eso acá se coloca el signo igual, digamos, ¿sí? Pero podrían ponerle el signo menor o igual, no habría problemas, digamos, ¿sí? Le podrían poner el signo menor o igual por el hecho de que es un recurso nada más, ¿sí? Pero acá le vamos a poner el signo igual por el hecho de que está igualada la oferta con la demanda. Ya vamos a ver en el caso que no se cumple, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, fíjense, esta restricción tiene que ver con el origen 1, digamos, ¿no? Origen 1. O sea, es la capacidad que tiene, vamos a poner así, restricción origen 1, ¿sí? Después, voy a tener por el lado del segundo nodo, ¿sí? O sea, digamos, del origen 2, la cantidad que yo puedo enviar desde el origen 2 es la cantidad 2,1 al destino 1, ¿sí? Todo esto se suma a la cantidad x22, que es lo que envío desde el origen 2 al destino 2, ¿sí? Más x23, que es lo que envío al cliente 3, digamos, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 700, que es la disponibilidad. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo, pongo el signo igual por el hecho que está balanceado, ¿sí? Entonces, bueno, acá esto corresponde a lo que es la restricción del origen 2, ¿sí? Bueno, no sé si lo van viendo, les achico un poquito para que entre todo en la pantalla.
¿sí? Fíjense, ahí tengo una restricción por cada uno de los orígenes, ¿sí? Ahora voy a tener también una restricción por cada uno de los destinos. Fíjense que a cada destino me llegan dos arcos, digamos, ¿sí? Me llega lo que sale del 1,1 al destino 1, que sería la cantidad x11, ¿sí? Más la cantidad que me llega del origen 2, que sería x, perdón, le vamos a poner el signo más, x21, ¿sí? Son dos arcos, van a ser dos variables, ¿no? Esto tiene que ser igual a 400. Quiero satisfacer, por supuesto, toda la demanda, ¿sí? Esta va a ser la restricción, ¿sí? Del destino 1, ¿sí? Después voy a tener lo que envío, lo que me llega al destino 2, o sea, la restricción por el lado del destino 2, me llega la cantidad x12, ¿sí? Más la cantidad x22, ¿sí? Eso tiene que ser igual, esto tiene que ser igual a lo que me demanda el destino 2, ¿sí? Esta entonces corresponde a la restricción de lo que es el destino 2, ¿sí? Y así con la última restricción me está llegando desde el origen 1 la cantidad x13, ¿sí? Y desde el origen 2 me llega la cantidad x23, que yo todavía no sé cuál es esa cantidad, ¿cierto? Esto va a ser igual a 400 y corresponde a lo que es la restricción del destino 3. ¿Sí? Y por último, la condición de no negatividad. ¿Sí? x11, x12, x13, x21, x22, ¿sí? x23, todo esto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Y fíjense, ahí he resuelto, digamos, he resuelto este modelo con programación lineal. Por ejemplo, es, por supuesto, un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Pero es al efecto, digamos, empezamos, como siempre digo, con modelos simples, digamos. En general uno puede tener varios puntos, digamos, pueden tener varias plantas, pueden tener varios intermediarios y ya se entra a complejizar hasta que llega el cliente final, ¿no? Pero bueno, empezamos entendiendo casos simples para después poder entender los más grandes, digamos, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense, ¿cuántas variables dijimos que teníamos? ¿Se acuerdan? La cantidad de variables... 5, profe, ¿no? 5, ¿no? Viene dado, no, 5 no, 6. Viene dado por, digamos, a ver, cantidad total de variables, cantidad total entonces de variables va a ser igual a m por n, ¿sí? M es la cantidad de orígenes, ¿sí? Y n es la cantidad de destinos, ¿sí? En este caso, fíjense, esto tengo 2 orígenes por 3 destinos, esto es igual a 6. ¿Se entiende?
O sea, fíjense, tengo 6 arcos y es una, digamos, va a ser igual a m por n, o sea, donde m es la cantidad de orígenes y n es la cantidad de destinos. ¿Estamos? De esas 6 variables, ¿sí? Hay variables, va a haber en la solución óptima, digamos, hay variables básicas, ¿sí? Variables básicas y variables no básicas, ¿sí? ¿Cuántas variables básicas voy a tener? ¿Se acuerda que he determinado la cantidad de variables básicas? ¿Se acuerdan o no? Acá en este caso me queda determinado por la cantidad de restricciones, ¿sí? O sea, la cantidad de restricciones tiene que ver con la cantidad de nodos. O sea, yo tengo 2 nodos origen y 3 destinos. O sea, este modelo, fíjense, tiene 2 más 3, 5 restricciones. ¿Qué me da la cantidad de variables básicas? ¿Sí? Ahora bien, ya cuando veamos los supuestos, vamos a ver que uno de los supuestos es que la cantidad de oferta tiene que ser igual a la cantidad de demanda, a la cantidad demandada, ¿sí? Con lo cual, con esta condición, que la oferta sea igual a la demanda, de esas 5 variables, cualquiera se va a poder expresar, cualquiera de ellas, como una combinación lineal de las otras, ¿sí? Con lo cual, en realidad, variable linealmente independiente va a haber m más n menos una restricciones que son linealmente independientes, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a dar la cantidad de variables básicas? Ya lo vamos a comprobar esto. O sea, tengo 2 más 3, 5 menos 1. O sea, de esas 6 variables va a haber 4 que son básicas. O sea, ¿qué significa que sean básicas? ¿Se acuerdan? Que son positivas, digamos, ¿no? Y de las 6, hay 4 que son básicas, las otras 2, ¿cómo van a ser? No básicas. No básicas, van a ser, ¿qué valor van a tener? Negativas. O nulas. ¿Ah? Nulas. Nulas. Van a ser 0. Nulas. O sea, digamos, va a haber, ya lo vamos a comprobar, va a haber 4 variables que son positivas, ¿sí? Excepto casos especiales, digamos, pero en general va a haber 4 variables que son positivas y 2 variables son ceros, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos lo que es el método de transporte, ¿sí? Anoten lo siguiente, supuestos del modelo de programación lineal. Hay 5 supuestos básicos que por ahí nosotros mirando lo que es el gráfico ese que tienen ustedes ahí, se dan cuenta, digamos, ¿sí? Primer supuesto, existe un conjunto de m orígenes conocidos con una oferta conocida. Después, el segundo supuesto es que existe un conjunto de n destinos, ¿sí? También conocidos, ¿sí? Con una demanda conocida. El tercer supuesto habla de la condición que les había dicho anteriormente, que la sumatoria de la oferta tiene que ser igual a la sumatoria de la demanda, ¿sí? Esto
en forma genérica, ¿sí? Nosotros lo escribiríamos como la sumatoria de A sub I, ¿sí? Tiene que ser igual a la sumatoria de B sub J, ¿sí? Para I que va desde 1 hasta M, ¿sí? Y J que va desde 1 hasta N, ¿sí? Esa es la condición necesaria, digamos, ¿sí? Que la sumatoria de A sub I sea igual a la sumatoria de BJ, ¿sí? Donde A es la sumatoria de la oferta y B la sumatoria de la demanda, ¿sí? Ese es el tercer supuesto. El cuarto supuesto tiene que ver con el flujo de productos. O sea, el flujo de productos es en un solo sentido, desde los orígenes, ¿sí? Hacia los destinos, ¿sí? Ese es el cuarto supuesto. Y el quinto habla de que los costos unitarios de envío son conocidos y permanecen constantes en el tiempo, ¿sí? Fíjense que por ahí el problema de transporte en alguna bibliografía se lo muestra como programación lineal entera. Creo que empezaron a ver algo ayer ustedes, porque si el lado derecho de las restricciones son enteros, los valores de las variables van a ser enteras, ¿sí? Por eso se lo trata, digamos, por ahí como programación lineal entera. Y bueno, también como un problema de redes, porque en realidad el diagrama ese que ustedes tienen ahí es una red, ¿sí? Una red es un conjunto de nodos y un conjunto de arcos que relacionan esos nodos, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta con todo esto? ¿Se entiende hasta acá? Hasta acá, digamos, un poco es parte de lo que nosotros hemos estado viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Esto que puse acá yo, la cantidad de variables totales, la cantidad de variables básicas, ¿sí? Todo eso son conceptos importantes que nos van a servir para aplicar lo que es el método de transporte, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver lo que es en sí el método de transporte, ¿sí? El método de transporte nosotros lo utilizamos para resolver el modelo, digamos, sería como un simplex especial de transporte, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver ahora cómo vamos a aplicar una especie de algo parecido al simplex, ¿sí? Pero es un simplex especial de transporte, ¿sí? Para eso vamos a utilizar una tabla, ¿sí? Yo la tengo parcialmente hecha la tabla. Tiene esta forma la tabla, fíjense, ¿sí? Donde ustedes tienen ahí, fíjense, bueno, tienen los destinos, destino 1, destino 2, destino 3. Tiene por columna, en la primera columna tiene el origen 1, el origen 2, y tirado a la derecha, en el extremo, tienen lo que puede producir cada origen, ¿sí? Dijimos que el origen 1 tenía una capacidad de 600 pares, el origen 2 tiene una capacidad de 700 pares, ¿sí? Y después en la última fila tiene que ver con la demanda de cada destino. Destino 1 demanda 400,
el destino 2 demanda 500 y el destino 3 demanda 400. ¿Sí? Y después, fíjense, cada uno de estos rectángulos, digamos, ¿sí? me representa a mí una variable, o sea, hay 100 esos rectángulos más grandes, digamos, ¿no? Representa cada uno una variable, ¿sí? Hay 6 rectángulos, o sea, representa cada una de las variables, ¿sí? Y después, fíjense que ustedes tienen el 9, el 7 y el 3, tiene que ver con los costos de envío. Desde el origen 1 al destino 1 tenía un costo de 9, desde el origen 2 al destino 2 un costo de 7, ¿sí? Y desde el origen 1 al destino 3 un costo de 3. Y así, el origen 2 al destino 1, 2, del origen 2 al destino 2 tiene un costo de 5, y desde el origen 2 al destino 3 tiene un costo de 8. ¿Sí? O sea, he representado en una tabla, digamos, lo que yo tenía en el gráfico, ¿no? No sé si lo ven, pero, digamos, estoy representando ese gráfico en una tabla. ¿Sí? Si suman por columna la oferta, igual a 1.300, y si suman por fila la demanda, les da 1.300. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos, a eso? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces un poquito con esa tabla. ¿Sí? Bueno, el método de transporte, al igual que el método simplex, ¿sí? Es un método de 2 fases. ¿Se acuerdan? La primera fase consiste en encontrar una solución básica inicial, ¿sí? Y a partir de esa solución inicial probamos si es la óptima. Si no es la óptima, buscamos otra solución básica también, y así hasta que encontremos la óptima, ¿sí? Ya vamos a ver cómo prueba el método para saber si esa solución es la óptima o no. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, digamos, hay 2 métodos los que nosotros utilizamos, digamos, para encontrar una solución básica inicial. ¿Sí? Una se conoce como método de esquina noroeste y la otra es el método de mínimo costo. ¿Sí? Vamos a utilizar el método de la esquina noroeste primero y después vamos a utilizar el método de mínimo costo. ¿Sí? El método de la esquina noroeste se conoce así porque tienen que ubicarse en la primer celda superior izquierda, ¿sí? Y darle el máximo valor posible que se le pueda dar a esa celda, ¿sí? Entonces, analizo la oferta y la demanda. Fíjense que el origen 1 tiene una capacidad de 600 y el destino 1 demanda 400. La máxima cantidad que yo le puedo asignar a esa celda es la menor de las dos, o sea que le vamos a agregar a esa celda el valor de 400. ¿Sí? Fíjense, voy a eliminar lo que tengo ahí, los 400, porque están completos. ¿Sí? Y acá, de lo que es los 600 de eso, me van a quedar disponible 200. ¿Sí? Como la primera columna está completa, paso a la segunda columna. Analizo la oferta, me quedan 200 de los 600 contra 500, la máxima cantidad que le puedo asignar a la celda 1, 2 es de 200, ¿sí? Acá se me completa y me faltan para llegar a los 500, 300, ¿sí? Como la fila esa ya está completa, voy a saltar a la segunda fila, ¿sí? Fíjense que si comparo la oferta de 700 con la demanda de 300 que tengo pendiente, la máxima cantidad que le voy a poder asignar ahí es de 300. Esto se me completa y de los 700 acá me quedan disponibles 400.
Voy a como la columna 2 está completa, voy a la columna 3, ¿sí? Comparo oferta con demanda, bueno, tengo 400 y 400, con lo cual esos 400 se los termino asignando ahí. Esto sería una solución, ¿sí? Voy a borrar esto que simplemente lo hice para dejar limpio el gráfico, digamos, ¿no? Esta sería una solución, ¿sí? ¿Cuál sería esa solución? Fíjense, voy a tener x11 es igual a 400, ¿sí? X12 es igual a 200, ¿sí? X13 igual a 0, ¿no? X1, no hay nada en la celda, con lo cual significa que vale 0, ¿sí? Después, X21 va a ser igual a 0, fíjense. Después, X22 es igual a 300, ¿sí? X23 es igual a 400, ¿sí? Ahora bien, esa es una solución a mi problema de distribución, ¿sí? Bueno, asociado a esa, no sé, todavía no sé si es la óptima, pero esta es una solución. Fíjense cuántas variables básicas tiene. ¿Cuántas variables básicas? 4. Y 2 son no básicas. No básicas. Fíjense que por eso les mostraba cuál era la cantidad total de variables. De las 6 variables, esto se da siempre, se tiene que dar siempre, digamos, ¿no? Va a haber m por n variables totales, m más n menos 1 variables básicas. O sea, tengo 2 más 3, 5, menos 1, 4, ¿sí? O sea, tengo 4 variables básicas y 2 no básicas. Bueno, asociado a esto hay un costo, ¿sí? El valor de z, ¿a qué va a ser igual? A 400 por 9, ¿sí? Más 200 por 7, ¿sí? Más 0 por 3, lo pongo simplemente para que les queden, digamos, no haría falta ponerse 0 por 3, ¿no? Más 0 por 2, ¿sí? Más 300 por 5, ¿sí? Más 400 por 8, ¿sí? ¿Alguien puede sacar ese valor a ver cuánto les da? $9.700, profe. Bueno. No sé si alguien por ahí lo puede corroborar por las dudas. Sí, profe, está bien. Bueno, 9.700. Buenísimo. Bueno, fíjense, a esa distribución tiene asociado ese costo de 9.700, ¿sí? Fíjense que así, a simple vista, ¿qué opinan de esa solución? ¿Será la óptima? A simple vista pareciera que no. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando lo que tiene mayor costo y los dos que tienen menor costo no lo estoy utilizando. ¿Sí? Entonces pareciera que no es el óptimo, digamos, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver cómo cómo prueba, digamos, de alguna manera el método, qué prueba hace para
ver si esto es óptimo o no. Así a simple vista pareciera que no, la idea es que no sea el óptimo, ¿sí? Para que nosotros tratemos de mejorarlo a esto. Bien, fíjense, si ustedes quieren, yo puedo tomar la celda de menor costo. Yo trataría de analizar un cambio, vamos a analizar un cambio unitario. Fíjense, yo trataría de aumentar acá. Le voy a poner el signo más, que significa aumento. ¿Sí? O sea, si yo envío una unidad desde el origen 2 al destino 1, ¿sí? ¿Qué van a pasar con los costos? ¿Alguien me puede decir? Los costos van a aumentar en 2 pesos. ¿Sí? ¿Estamos? Aumentan en 2 pesos, ¿no? Ahora bien, como yo tengo disponibles 700 ahí, ¿sí? Si yo envío una, como la estoy enviando al destino 2 y al destino 3, si yo envío una unidad al destino 1, voy a tener que sacarla de algún lado. Supongamos que la saco de acá. ¿Sí? O sea, supongamos que yo la saque de acá, le resto una unidad. ¿Qué van a pasar con los costos? ¿Van a bajar? Van a disminuir ¿en cuánto? Menos 3 pesos. O sea, digamos, el 3 pesos. costo, sí, el neto, pero esperen que todavía no termina, ¿sí? Fíjense, vamos analizando de a poco. Mis costos van a disminuir en 5, ¿sí? Ahora bien, como yo acá me demandan 500, ¿sí? Si yo le saco a uno acá, voy a tener que aumentar acá arriba para que me dé los 500, ¿sí? Entonces, vamos a aumentar acá. Indefectiblemente porque yo quiero que lleguen las 500 a cada uno de los clientes, ¿sí? Y fíjense, como disponible acá tengo 600, si yo aumento acá voy a tener que disminuir en otro lado, ¿sí? Vamos a disminuir ahí. Con lo cual, ¿qué pasa con los costos? ¿Sí? Donde tiene el signo más, significa que aumentan los costos, o sea, van a aumentar en más 7, y donde tiene el signo menos significa que van a disminuir en 9 ahí, ¿no? Si yo sumo y resto los costos, ¿qué voy a tener? Me da menos 5, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí. ¿Qué significa eso? Que por cada unidad que yo envíe desde el origen 2 al destino 1, ¿sí? Mis costos van a disminuir en 5. Con lo cual yo voy a tratar de enviar la mayor cantidad posible. Bueno, ese menos 5, ¿sí? Ese menos 5 es lo que en simplex era el CJ menos ZJ en un problema de minimización. ¿Se acuerdan cuándo llegaban al óptimo ustedes? Cuando eran todos como CJ menos ZJ. Positivos o nulos. Si había uno negativo significaba que no era el óptimo. Acá, cuando ese índice le vamos a llamar índice de mejoramiento, ¿sí? Le vamos a llamar nosotros le llamamos gamma, acá no sé cómo poner el gamma, le voy a poner la letra G. Como esté relacionado a la celda 2.1, le vamos a poner G21, que vendría a ser el índice de mejoramiento, ¿sí? Gamma. Le pongo G, ¿sí? O sea, si es negativo, significa que la solución esa se puede mejorar. Si es positivo, digamos, esos gamma en general nosotros los vamos a calcular sobre las variables no básicas, ¿sí? Bueno, tendríamos que analizar la celda 1.3, ¿sí? Y así, digamos, ver
Si el otro también es negativo, tomamos el más negativo. Si el otro es positivo, bueno, nos queda solamente tomar ese. ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Sí. Yo a simple vista si veo, los costos de arriba son más elevados que los de abajo. No termino de entender la ecuación. Si a mí mi 1.1 tengo un costo de 9 pesos y mi 1.2 tiene un costo de 7 pesos contra los de abajo que son 2 y 5. ¿No me termina conveniendo la segunda opción? No importa, ya vamos a analizar eso, digamos, la forma de analizarlo en realidad. Acá lo que a vos te sirve es que si envías al origen 2, por cada unidad que envíes, tus costos van a disminuir en 5, y ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo comprobamos a esto, ¿sí? Fíjense, vamos a utilizar una fórmula que es un poco más ágil, más rápida, ¿sí? Y la vamos a determinar a esa fórmula. Fíjense, nosotros vamos a hacer cada uno de los costos, que en forma genérica yo lo llamo CIJ, ¿sí? En forma genérica los costos, sea al 9, al 7, al 3, ¿sí? Según a la fila y columna, digamos, que estén asociados, ¿sí? Le llamamos CIJ. Lo que vamos a hacer es asociarlo a un costo U sub I, ¿sí? Vamos a hacer U sub I, más un costo asociado a la columna que lo vamos a llamar BJ, ¿sí? Que sería algo así, digamos, como lo siguiente, fíjense. Yo voy a tener U1, ¿sí? A la altura, U1 a la altura de la primera fila, digamos, ¿sí? Acá, lo voy a poner acá. Después, la primera fila, o el costo 1, ¿sí? A la segunda fila, es lo que dice la formulita esa, ¿no? Voy a tener el costo U2, ¿sí? Y después, una por cada fila, digamos, ¿no? Un costo asociado a la fila y un costo asociado a la columna. Y después voy a tener un costo asociado a cada columna, eso es lo que dice, ¿sí? O sea, la columna 1 voy a tener el costo asociado, que lo vamos a llamar B1, ¿sí? A la columna 2, el costo B2, ¿sí? B2, y a la columna 3 voy a tener el costo asociado, que le vamos a llamar B3, ¿sí? Eso es lo que dice esta formulita, ¿no? U sub I está asociado a la fila y BJ asociado a la columna, ¿sí? Entonces, vamos a ir reemplazando cada uno de esos costos que yo calculé por su igual, ¿sí? Fíjense, el 2 está en la celda 2.1, ¿no? ¿Sí? Entonces le vamos a poner C21, ¿sí? Al 2. ¿Sí? Al 5 lo vamos a reemplazar por su igual, o sea, lo vamos a reemplazar por el costo asociado a la fila y el costo asociado a la columna. ¿Sí? Es decir, fíjense, el 5 corresponde a U2, lo vamos a cerrar entre paréntesis, U2 más B2. No sé si lo ven. ¿Sí? El costo asociado a la fila, que es U2, y el costo asociado a la columna, que es B2. ¿Sí? Vamos a reemplazar al 7 por su igual también. Fíjense en qué fila está. La primera fila, o sea, el costo U1 más el costo asociado a la columna que está a la altura de B2. ¿Sí?
¿Se dan cuenta de lo que voy haciendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Síganme porque, digo, para que se entienda, porque después no se pierda. Después, tengo el 9 me falta, sería menos, va restando. Lo vamos a cerrar entre paréntesis, entonces. El 9, ¿cómo sería? 1, está a la altura de la primera fila, más B1. ¿Sí? Sí. Si yo ahora voy a sacar los paréntesis, ¿sí? Entonces voy a tener, sigo teniendo el C12, ¿sí? Menos U2, ¿sí? Menos B2, ¿no? Elimino el paréntesis, ¿no? Más U1 más B2, ¿sí? Menos U1 menos B1, ¿sí? Profe, ahí no sería C21. Perdón, sí, C21, está bien. C21, está bien. Es lo que tengo arriba, digamos, ¿no? Bueno, fíjense que ahí hay elementos que se pueden eliminar, ¿no? ¿Qué elementos puedo eliminar? B2 con B2, ¿no? Y U1 con U1, ¿sí? Con lo cual, fíjense, digamos, gamma 2,1, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Al C21, ¿sí? Menos U2, ¿sí? Menos B1, ¿sí? En forma genérica, ¿sí? O sea, digamos, en forma genérica. Es lo que sale de ahí, digamos. En forma genérica, ¿sí? Yo a esta fórmula, fíjense que el subíndice que tiene G coincide con el de C. Y después el primero, que corresponde a la fila, coincide con U2 ahí, ¿no? Y el segundo elemento de G, que es 1, coincide con B1. O sea que yo en forma genérica, ¿sí? Podría escribir G y J, ¿sí? Va a ser igual al C y J, ¿sí? Menos U sub I menos BJ, en forma genérica. Nosotros vamos a empezar a utilizar esas dos fórmulas, ¿sí? El CIJ como U sub I más BJ, ¿sí? Y después el GIJ igual al CIJ menos U sub I menos BJ, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar esa formulita que es más práctica, pero yo para utilizar esa formulita, ¿sí? Tengo que determinar los valores de U y de B, ¿sí? ¿Cómo se determinan los valores de U y de B? De la siguiente forma, fíjense. Los valores de U y de B se calculan donde yo tengo variables básicas, o sea, en la celda C11 el costo de 9, ¿no? Va a ser igual a U1, ¿sí? Más B1, ¿sí? Después, a la 200 otra celda básica, 7 tiene el CIJ de 7, va a ser igual a U1, ¿sí? Más B2. Fíjense, por el hecho de que está en la columna 2, tiene el costo asociado B2, ¿no? Después, donde está el 300, el costo es de 5, el 6J, es igual, está en la segunda fila, o sea, va a ser U2 más, está en la segunda columna, más B2, ¿sí?
Y donde está el 400, el 6J es de 8, es igual, está en la segunda fila, U2, ¿sí? Más B3 porque está en la tercera columna. ¿Sí? Fíjense, tengo 4 ecuaciones, ¿sí? ¿Y cuántas variables? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Sí? Tengo más variables que incógnitas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es hacer una de ellas 0, supongamos U1, hacemos igual a 0 y calculamos las otras, ¿sí? Fíjense, si hacemos U1 igual a 0, ¿sí? De acá se desprende que B1, ¿cuánto vale? 9. 9, ¿no? 9, ¿sí? De acá, si U1 vale 0 también, ¿sí? B2, ¿cuánto vale? 7. 7, ¿no? De acá, si B2 vale 7, ¿sí? ¿Cuánto vale U2? Menos 2. Menos 2 más 7 es igual a 5, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Si Sí, U2 profe. vale menos 2, ¿sí? ¿Cuánto vale B3? 10. 10. ¿Sí? Bueno, ahí tengo los U y los B, ¿sí? Puedo aplicar esa fórmula genérica ahora, ¿sí? Fíjense la fórmula esta que está acá en forma genérica, ¿sí? Vamos a aplicar esa fórmula. Perdón. Voy a poner esta fórmula ahí. Entonces, dijimos, voy a calcular, fíjense, vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos antes para corroborar el G21, ¿sí? Fíjense que estoy utilizando la formulita esa en forma genérica. El 6J de 2,1 es 2, ¿sí? Como está a la altura de la segunda fila, U2 vale menos 2, o sea que se transforma menos con menos, se transforma en más 2, ¿sí? Menos BJ, ¿sí? Que el BJ, como está en la primera columna, corresponde a B1, que vale 9, ¿sí? O sea, 4 menos 9, fíjense, nos da, como nos había dado antes, menos 5, ¿sí? Nos da igual que acá arriba, ¿no? Fíjense, nos da igual, ¿no? Es lógico. Bueno, nosotros lo que hacemos, esto corresponde en el simple al CJ menos el ZJ, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá, calcular ahora para la otra variable no básica, que sería la celda 1,3, vamos a calcular el índice de mejoramiento. G sería el índice de mejoramiento, ¿sí? Que fíjense, el 6J es 3, que es el costo que está en el cuadrito ahí chiquito, ¿sí? Menos, está en la primera fila, o sea, sería U1, que vale 0, ¿sí? Lo estoy sacando de acá los valores, ¿no? A U1, ¿sí? Menos el costo, está en lo que sería en la tercera columna, B3 vale 10, ¿sí? 3 menos 10, perdón, 3 menos 0 menos 10, ¿sí? ¿A qué es igual?
a menos 7. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense que hay, digamos, el menos 7 es más negativo que menos 5. ¿Se acuerdan en el modelo, en el simplex? ¿Sí? Cuando había 2 negativos, ¿cuál tomábamos? El más negativo. Más chico. Sí, el más negativo sería, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, el método simple lo que hace, al igual, digamos, el de transporte, al igual que el de simplex, es en cada nueva solución saca una variable y mete otra variable, ¿sí? El menos 7, ese, ¿sí? Significa que lo primero que me conviene, o la variable que me conviene meter a la base, en este caso sería primero la 1, 3, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo que hicimos recién, pero ya van a ver qué es. Acá voy a aumentar, ¿sí? O sea, la voy a hacer básica, eso significa, ¿sí? Acuérdense que yo, si aumento acá, voy a tener que disminuir acá, voy a aumentar acá, ya van a ver, y disminuir acá, ¿sí? Esto se conoce como cerrar circuito, ¿sí? Como mínimo, siempre para que el sistema quede balanceado, ¿sí? Como mínimo se van a hacer 4 movimientos, ¿sí? ¿Por qué se llama cerrar circuito? Yo arranco en una variable no básica, voy a saltar a otra variable básica, de ahí salto a otra variable básica, salto a otra y vuelvo al punto que partí. Esto es lo que se llama cerrar circuito, digamos. Arranco de una variable y veo los cambios que tengo que hacer hasta volver la variable. Como mínimo siempre se van a dar 4 cambios. ¿Sí? Esto se da siempre. Pueden ser 6, pares van a ser 6, 8, depende del tamaño de la tabla, pero mínimo van a ser 4 para que el sistema quede balanceado. Profe, una consulta. ¿Eso depende de la cantidad de combinaciones posibles o no? El tamaño de la tabla depende. Ya. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto que yo tengo acá, ¿sí? Lo que es, digamos, en acá que calculé los U y los B, ¿sí? Yo eso lo podría hacer un poco más dinámico. Fíjense que haría lo mismo, pero esto es más rápido y más dinámico. Fíjense, tengan en cuenta esto. Yo arranqué haciendo U1, 0. ¿Sí? O sea, voy a hacer lo mismo. Fíjense, pero lo voy a hacer acá en la tabla y van a ver que es mucho más rápido y más fácil. Si hago U1 igual a 0, ¿sí? Acuerden, estoy utilizando esta formulita. Acá el 400 es una variable básica. Acuérdense, U más B, o sea que me tiene que dar el 6J, ¿sí? O sea que este va a ser igual a 9, ¿sí? Fíjense, acá tengo otra variable básica, puedo calcular B2, ¿sí? Que va a ser igual, fíjense, 1 que vale 0 más B2 me tiene que dar 7, o sea que B2 es 7. Fíjense que estoy haciendo lo mismo que hice acá, ¿no? No sé si lo ven. Pero esto es más dinámico, porque agarro 1, 0, cualquiera y calculo los otros. Fíjense que acá tengo B2 y acá está el 300, ¿sí? Como esa es variable básica, voy a poder calcular U2, ¿sí? Entonces, ¿qué valor sumado a 7 me da 5? ¿Sí? Sería menos 2, ¿sí?
Menos 2 más 7 me da 5. ¿Sí? Con ese menos 2, o sea, U2, acá el 400 es otra variable básica, podría calcular el valor de B3. B3 va a ser igual, dijimos, a 10. 10 menos 2 más 10 me da 8. Perdón. Sí, está bien. Sí, menos 2 más 10 me da 10, 8. ¿Sí? Está bien. Bueno, es más dinámico hacerlo así sobre la tabla directamente. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer ahora así sobre la tabla para que sea, digamos, más rápido los cálculos. ¿Sí? Fíjense, voy ahora a traer la misma tabla, ¿sí? Pero voy a hacer esos cambios. ¿Sí? Voy a traer de nuevo la tabla limpia, digamos. ¿Sí? Así la voy a poner acá. Le vamos a dar pegar. Bueno, traje la tabla limpia. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer es hacer cambios, digamos, para que de alguna manera mejoremos la solución. ¿Sí? Bueno, fíjense qué cambio voy a hacer. Como por cada unidad que yo envíe desde el origen 1 al destino 3 se me aumenta, disminuyen los costos en 7, es lógico que trate de enviar la mayor cantidad posible ahí desde el origen 1 al destino 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, donde yo tengo el signo menos en la tabla de arriba, o sea, tiene menos 200 y el menos está en 400, ¿sí? De esos dos celdas que tienen signo menos, la máxima cantidad que le voy a poder dar a la celda 1.3 es la menor de las dos, ¿sí? O sea que acá le voy a asignar 200, es lo máximo que le puedo agregar, ¿sí? Y donde está el signo menos, ¿sí? Resto la misma cantidad, ¿sí? O sea que donde está el signo menos, 200 menos 200 es 0, donde está el 300 tiene el signo más, le sumo 200, me da 500, ¿sí? Y donde está el signo menos, le resto 200, me queda 200. Estos 400 no lo toque, se mantienen, ¿sí? Entonces, fíjense que si ustedes suman por fila y por columna, ¿sí? Tengo 400 más 200 me da la disponibilidad de 600. 500 más 200 me da 700. Y si suman por columna, 400 igual a 400, 500 igual a 500, 200 más 200 me da 400. Eso se da, fíjense, se cumple, igual que arriba, por el hecho de que hice esos 4 cambios. Si yo no hubiese hecho esos 4 cambios, no me queda balanceado así como está. ¿Sí? Por eso es importante hacer ese análisis del circuito. Esta solución va a ser mejor que la anterior. ¿Sí? Fíjense, voy a copiar, copio, y la vamos a pegar. Sí. ¿Puede repetir por qué se usa el 200 para sumar y restar en cada valor? Me perdí. Sí. Yo parto de esta celda. ¿Se acuerdan, Tita, en el problema en el simplex? Tomábamos siempre el menor. ¿Sí? Ahí donde tiene el signo menos en los dos, es como el Tita en el simplex. De los dos que tienen signo menos, toman el más chico. ¿Sí? Tita, acuérdense, siempre era el menor. O sea, eso me va a determinar cuál. Fíjense que lo que hacemos acá, cuando yo le pongo el signo más, el método lo que va a hacer en el próximo paso es hacer básica la variable 1,3, ¿sí? Por el hecho de que
tiene que hacer un cambio, digamos, y lo que por el -7 que yo tengo acá, que es negativo, me conviene hacer básica esa variable, ¿sí? Entonces, como por cada unidad mi costo disminuye en 7, le voy a tratar de dar la mayor cantidad posible. La máxima cantidad que yo le puedo dar para que ninguna variable se haga negativa, acuérdense, del tita, tomaba el más chico. Entonces, donde yo tengo el signo menos, voy a restar. Si yo tomase el valor de 400, ¿sí? Fíjense que cuando a 200 le reste 400 me va a dar negativo, ¿sí? Ese signo menos más significa que se suma o se resta siempre la misma cantidad que yo tomé. Entonces, lo que hice acá en esta... Lo que hice acá fue básicamente aumentar en 200 1,3, porque si yo aumento esa variable, los costos van a disminuir por cada unidad en 7. ¿Sí? Pero ahora bien, al igual que el simplex, lo que hace el método de transporte es sacar una variable y meter otra. En este caso, la 1,3 pasa a ser básica, y la 1,2, que antes era básica, pasa a ser no básica, ¿sí? Eso se da siempre. Y siempre voy a tener m más n menos 1 variable básica, o sea, siempre va a haber 4, sí, excepto casos especiales, pero siempre voy a tener en este problema 4 variables que van a ser básicas y 2 que van a ser no básicas. ¿Sí? Esta solución es mejor que la anterior, ¿sí? O sea, fíjense cuál sería esta solución y la comprobamos, digamos, ¿no? x11 sigue siendo 400, x12 ahora es 0, x12 es 0, x13 ahora es 200, ¿sí? x21 sigue siendo 0, x22 sigue siendo, ahora es 500, perdón, y x23 ahora es 200. ¿Sí? Esta es esta solución, digamos. Al igual que antes, ¿sí? Hay un costo asociado también, ¿no? Que lo podemos calcular, ¿sí? El ZS, ¿cómo sería? 400 por 9, más 0, modifico más rápido, más 0 por 7, ¿sí? Lo que es, acá sería 200 por 3, 0 por 2 está bien, acá sería 500 por 5, ¿sí? Y acá sería 200 por 8. Fíjense que acá el valor de Z lo pueden calcular así como calculé yo recién, ¿sí? O también lo pueden calcular al Z, lo pueden calcular así, o lo pueden calcular en base al anterior. El Z nuevo sería igual al anterior, que dijimos que era 9.700, ¿sí? Más el valor de tita, que en este caso es 200, por el CJ menos el ZJ, que en este caso es menos 7, acuérdense, ¿sí? De cualquiera de las dos formas le tiene que dar lo mismo, ¿sí? O sea, 7 por 2, 14, debería ser 8.300, si no me equivoco. Fíjense, a ver, le tiene que dar lo mismo. Lo de arriba, sí, lo de abajo. ¿Sí? Da lo mismo. O sea, fíjense que tiene menor costo, ¿sí? Lo pueden calcular de las dos formas. La fórmula de abajo viene del simplex, ¿sí? No sé si lo vieron en el teórico, pero
es 8.300, pues lo pueden calcular de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Profe, perdón. Esta solución es mejor que esta. Sí. ¿Puedes repetir Sí. cómo habíamos sacado el menos 7? El menos, ahí ya lo vamos a ver, se vuelve a repetir, porque ahora tengo que hacer todo esto de nuevo, y es el índice de mejoramiento, el G13 que yo había, acuérdense que yo modifiqué esta tabla, digamos, la tabla anterior, lo que acá la 1.3 era 0, ahora pasa a valer 200 en esta, ¿sí? Y ahora se repite esto, como en el simplex, es muy repetitivo, digamos, ¿no? Fíjense, voy a hacer una cosa, a ver si puedo copiar esto. No me deja copiar. Bueno, voy a tener que copiar uno por uno. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Voy a copiar, tenemos que hacer todo lo que hicimos antes. Ahora se repite, digamos. Tengo que ver si esta nueva solución es la óptima, ¿sí? Entonces, vamos a ir, voy a modificar esto. Esto sería U1, acuérdense, U1, ¿sí? Lo voy a poner acá, le voy a agregar, siempre lo que tengo más a mano es 1, puedo darle 0 a cualquiera, ya después si quieren probamos con otro, ¿sí? 1 le voy a dar el valor de 0, bueno, después voy a calcular B2, ¿sí? En este caso, vamos a poner B2, ya lo calculo, ¿sí? Perdón, dijimos U2. era U2. Este es U2, la segunda fila, acuérdense, ¿no? Acá voy a tener B1, ya lo calculamos, no sé cuánto vale. Acá voy a tener B2, a la altura de la segunda columna, y acá voy a tener B3. Que no sé todavía cuánto vale, ya lo calculo, ¿sí? Dijimos, como arrancamos haciendo U1 igual a 0, acá el 400 es una celda básica, puedo calcular B1, que en este caso va a valer igual que antes 9. Si sigo por la misma fila, tengo acá el 200, otra variable básica, puedo calcular B3. Sobre las variables básicas se calculan los U y los B. ¿Sí? Vamos a agrandarlo un poquito más. Bueno, digamos, como el 200 es una variable básica, puedo calcular B3, ¿cuánto valdría? Si 1 vale 0, ¿cuánto vale B3? 3, ¿sí? Acuérdense, el U más el B me tiene que dar lo que tengo en el cuadrito ahí, ¿sí? Fíjense, como B3 lo conozco, puedo calcular en función del 8, acá podría calcular U2, ¿sí? Entonces, U2, ¿qué valor? Más 3 me da 8, ¿sí? Esto sería igual a 5, 5 más 3, 8. El 500, con este 500, ¿sí? Puedo calcular el B2. ¿Por qué? U2 más B2 me tiene que dar 5, ¿sí? O sea que el B2 sería 0. Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahí ya tengo los U y los B, ¿sí? Ahora aplicamos de nuevo esta formulita, ¿sí? Esta formulita sobre las celdas no básicas, que es el índice de mejoramiento, ¿sí? O sea que voy a calcular ahora,
para la celda donde no tengo valores, ¿sí? O sea, voy a calcular lo que es el gamma 1, 2, ¿a qué va a ser igual? Al 6J, que es 7, menos U1, que es 0, menos B2, que es 0. Acá, en definitiva, me termina dando 7. ¿Sí? Fíjense que ese me da positivo. Es lógico porque es lo que recién cambio. ¿Sí? Ahora me queda modificar lo que es el 2,1. ¿Sí? Vamos a calcular el gamma 2,1. ¿A qué es igual? Fíjense, el 6J es 2 menos U2, que vale 5, menos B1, que vale 9. ¿Sí? Fíjense, esto le va a dar negativo, ¿no? O sea, al aparecer 1 negativo significa que no es el óptimo. ¿Sí? Tengo 14 menos 2, me da menos 12. ¿Sí? Entonces, ese menos 12, este menos 12, me indica que la solución no es óptima todavía. Como el menos 12 está relacionado con la celda 2,1, entonces en el próximo paso lo que vamos a hacer es aumentar acá, ¿sí? Fíjense que yo parto de una celda no básica y todos los otros cambios los hago en celdas básicas, ¿sí? Tratando de volver al mismo punto. Fíjense que voy a disminuir acá, voy a aumentar acá, ¿sí? Y disminuyo acá y ahí cerré circuito. ¿Sí? Entonces, ahora vemos ese cambio, ¿sí? Fíjense, traigo una tabla limpia para que hacer esos cambios, ¿sí? Bueno, acá traje una tabla limpia. Lo que vamos a hacer es agrandarla y hacer esos cambios. Fíjense, ¿dónde tengo signo negativo? ¿Qué valores tengo? 400 y 200. Entonces, a la celda 2,1, ¿cuánto le podría dar? 200. De los dos, el más chico. O sea, le voy a asignar 200 acá. Acá resto, fíjense donde está el 8, o sea, ese se me hace 0. Arriba sumo, ¿sí? Y el 400 disminuyo 200. Y los 500 se me mantienen. No los toco. Si ustedes suman por fila y columna, como han hecho esos 4 cambios, se mantiene. ¿Sí? Esta solución es mejor que la otra. ¿Sí? ¿Cuál sería esta solución? Fíjense. ¿Cuál sería esta solución? ¿Sí? Bueno, traigo esto y modifico esto. Copio y pego acá. No, perdón. Copio y voy a pegar eso. Entonces, ¿cuál sería esta solución? Fíjense, esto 1,1 vale 200, la 1,2 vale 0, la 1,3 ahora vale 400, la 2,1 acá ahora vale 200, la 2,2 vale 500, está bien, y la 2,3 vale 0, ¿sí? El valor de Z, vamos a hacer una cosa, voy a copiar esto directamente. No, copiamos y pegamos.
El valor de Z yo lo puedo obtener de lo que es el anterior, ¿sí? El anterior es 8300, ¿sí? Se va a modificar en cuánto, en más, fíjense, el tita es 200, ¿sí? Multiplicado por, dijimos, menos 12, ¿sí? O sea, va a variar en ese monto, ¿sí? ¿A cuánto se iría? Fíjense, 200 por 2, 5.900. 4.900. Fíjense cómo cambió, ¿no? Lo pueden 5.000, corroborar. profe. ¿Cuánto? ¿Cómo? 5.900. 5.900. Bueno, 5. Bueno, pueden corroborarlo haciendo 200 por 9, más 400 por 3, más 200 por 2, más 500 por 5, le tiene que dar el mismo valor, ¿sí? Bueno, esta solución es mejor que la anterior. Profe, no entendí el 200 por menos 12. ¿De dónde sale el 200? El 200 fue el cambio que yo hice. Acuérdense que aumenté este en 200. Ahí le entendí, Sí, es lo que sumé y resté, digamos, el mismo valor. Siempre se suma y se resta el mismo valor, ¿sí? Bueno, a ver, ahora todo esto se repite, tengo que corroborar que, digamos, hago lo mismo que hice antes, ¿sí? Voy a calcular los valores de U1, U2, ¿sí? Y así sucesivamente, digamos, ¿no? Voy a traer directamente estos valores. Fíjense, pueden hacer cualquiera 0, no hay problemas. A ver si voy a bajar un poquito esto. A ver si puedo bajar esto un poco. Si lo baja completo, está bien. Bueno, voy a traer los otros de arriba, así, directamente, para que sea más rápido y más fácil, así. Terminamos este ejercicio. Acá tengo que hacer todo de nuevo, digamos, ¿no? Esto, como en el simplex, es muy repetitivo, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren, podemos hacer el mismo, o pueden hacer cualquier otro 0. Vamos a tomar otro. Podría ser B1 si quieren 0, ¿sí? Si hago 0 fíjense, puedo calcular 1. Si vale B1 vale 0, 1 más B1 me tiene que dar 9, o sea, este va a ser 9, ¿sí? Si B1 vale 0, puedo calcular, acuérdense sobre variables básicas, ¿sí? O sea que este va a valer 2. 2 más 0 me da 2, que es el valor que está acá en el cuadrito chico ¿sí? Como ya tengo U2, acá tengo una variable básica, puedo calcular B2, ¿sí? B2 va a ser 3, 2 más 3 me da 5. Y me queda B3, que lo voy a calcular con donde está el 400, ¿sí? Con lo cual, B3, ¿qué valor sumado a 9 me da 3? Menos 6, ¿sí? Y ahora se repite, digamos, ahora tengo que calcular el índice de mejoramiento, ¿sí? Para cada una de las celdas no básicas, ¿sí? ¿Cuáles son las celdas que tengo no básicas? La 1, 2 y la 2, 3. Entonces, sobre esa vamos a calcular los índices de mejoramiento. Fíjense, el CIJ es 7, ¿sí? Menos, está la altura,
de U1, que es 9, ¿sí? Menos 3. ¿Sí? Este todavía da negativo, o sea, un cambio más hay que hacer. ¿Sí? Esto me da igual a, sería 12 menos 7 me da menos 5, ¿no? Todavía hay un cambio más que se tiene que hacer. Después, el gamma 2, 3 es 8 menos 2 más 6. ¿Sí? Eso me da algo así como 8 más 6, 14, menos 2 me da 12 positivo. ¿Sí? O sea que, fíjense, tengo que hacer, ¿qué cambio? ¿Una iteración más? Una iteración más, ¿sí? Calculo que una más y con eso terminamos. Si O sea, quiere, voy a tener que aumentar. ¿Ah? No, nada. ¿Cómo? Si quiere el 7 lo convertimos en 2 y lo hacemos positivo. Lo hacemos positivo directamente. Y no hay Bueno, más iteraciones. es un cambio más y nada más, fíjense. Bueno, si quieren se lo hago así en este y rápido. Fíjense, ahora tengo que aumentar donde está el 7. ¿Sí? Si yo aumento el 7, si quieren le modifico este, fíjense, de donde los 3 que tienen signo, perdón, los 2 que tienen signo menos, tomo el más chico. Lo voy a hacer sobre esta tabla para hacerlo rápido nomás, pero a ver. Fíjense, lo voy a hacer el cambio sobre esta tabla. Creo que esta es la última tabla. Lo voy a hacer directamente el cambio acá. Fíjense, esta pasa a ser básica ahora. O sea, voy a aumentar acá en 200, ¿sí? Ahí donde está el menos resto, o sea, acá se me va a hacer 0, ¿sí? Acá voy a sumar los 200, lo cual se me va a hacer 400, ¿sí? Y acá, que tenía el 500, pasa a ser 300, ¿sí? 300, ¿sí? Bueno, fíjense que si suman por fila y por columna le sigue dando por el hecho de que está balanceado, digamos, ¿sí? Bueno, para hacerlo rápido y no tenerlos tanto, fíjense, vamos a modificar. Si quieren, hacemos 0, el que ustedes quieran. Si quieren, hacemos para que ustedes vean, es cualquiera. Si quieren, hacemos 0 y vamos a calcular los otros. Pero sí o sí, los tengo que recalcular a todos. Yo les recomiendo que eliminen todos los valores y los recalculen para que no se equivoquen. ¿Sí? Calculo que ahora tiene que dar todos positivos, fíjense. Si este es U2 es 0, puedo calcular acá B1, que valdría 2. 2 más 0 me da 2. ¿Sí? Puedo calcular acá B2, que va a ser 5. ¿Sí? Con este 200 puedo calcular U1, o sea, U1 va a valer 2. 2 más 5, 7. Y si tengo 400 acá, puedo calcular el B3, que va a ser 1. ¿Sí? Bueno, con eso vamos a calcular los índices de mejoramiento ahora sobre las celdas no básicas. ¿Sí? Debería, supongo que dar ya positivo, porque si no me jubilo. Bueno, fíjense, el gamma, este debería ser el óptimo, porque fíjense que ya le han quedado los dos más grandes con valor 0, ¿sí? Así a simple vista diría que es el óptimo. Entonces, vamos a calcular el gamma 1,1, que es igual al 9, ¿sí?
menos U2 que vale 2, menos B1 que vale 2. O sea, este es positivo. Este tiene un valor de 5, ¿no? Y el otro... ¿U2 no es 0? No, pero calculé 1, 1, ¿eh? Acá tengo que calcular ahora el 2, 3, que es igual a ¿qué cosa? A 8, ¿sí? U2, ahora sí, U2 vale 0, menos B3 que vale 1, ¿sí? O sea, esto es igual a 7. Fíjense que cómo son los gamma, el gamma y J, el índice de mejoramiento, son los dos positivos. Con lo cual, esta sería la solución óptima, ¿sí? Profe, disculpe, Sí. U1 está bien que valga 2. 1 más B1 no deberían ser 9. A ver. No, lo calculé. Acordate que la formulita C y J igual a U sub I más BJ sobre las variables básicas. O sea, yo lo calculé con el 400 a B1. U2 que vale 0 más 2 me da 2 acá. No lo calculé sobre las variables no básicas, porque no te da. Pues fíjate que acá tengo donde está el 8, otra variable que es no básica, 0 más 1 no me da 8. En ninguna de las no básicas te va a dar. Se calcula sobre las variables básicas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? A ver, vos fíjate, sí. El gamma y J lo apliqué sobre las no básicas, ¿sí? Y la otra formulita, a ver que la encuentre, esta fórmula, que es la que aplico yo, esta formulita, se aplica sobre las variables básicas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estoy aplicando para calcular los U y los B. Pero se calcula sobre las variables básicas. Bien, gracias. Y el gamma y J, que es el índice de mejoramiento, sobre las no básicas. ¿Sí? Entonces, acá el óptimo me va a dar 200 por 7, ¿sí? Lo hago simple, 400 por 3, ¿sí? Más 400 por 2, ¿sí? Más 300 por 5, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Acá les pongo la solución óptima, ¿no? X11 vale 0, X12 vale 200, X13 vale 400, está bien. Después, X21 vale 400, X22 vale 300 y X23 vale 0, ¿sí? Esta es la solución óptima, ¿sí? X asterisco igual, voy a hacer una cosa, lo pongo en rojo, para que esta sería lo que es la solución óptima, ¿no? ¿Y el Z óptimo cuánto les dio? 4.900. 4.900. Verifíquenlo por las dudas, ¿sí? Había cambiado 200 y ¿cuánto era el otro? Bueno, lo borré, cambié lo que tenía antes. Pero acuérdense, el anterior creo que nos había dado algo así como 5.900, creo, ¿no? Sí, 5.900. Bueno, esta es menor
y esta es la óptima, digamos, ¿no? ¿Por qué se dan cuenta que es la óptima? Básicamente porque, fíjense, estos dos valores son positivos, ¿sí? Acuérdense, en el simplex, en un problema de minimización, se llegaba al óptimo cuando en el CJ menos el ZJ eran todos positivos o nulos. Acá es lo mismo, ¿sí? Puede ser nulo o positivo, como en este caso, esta sería la solución óptima. ¿Sí? Bien. Una consulta, profe. ¿Preguntas? Todos los ejercicios una consulta, ¿todos los ejercicios de transporte en cuanto a oferta y demanda siempre es equilibrado o hay casos excepcionales? No, vamos a ver, yo ahora se lo di, este primer ejemplo está equilibrado. En el caso de que no esté equilibrado, si la oferta es mayor que la demanda, es muy fácil, digamos, equilibrarlo, porque se puede crear un destino ficticio o un origen ficticio con la cantidad que falta y queda balanceado. En realidad, si fuese una oferta ficticia, en realidad no existe, eso significa que parte de la demanda queda insatisfecha. Y si fuese que, digamos, hay oferta de más, se crea un destino ficticio, en realidad esa demanda no está y el producto termina guardándose en uno de los orígenes, ¿sí? Con lo cual es fácil hacerlo, digamos, que sea igual la oferta y la demanda, ya lo vamos a ver con algún ejemplo, pero es relativamente simple hacerlo que estén igualados, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, ya no los torturo más porque seguramente que no va a quedar nadie. Entonces, por hoy creo, chicos, terminamos acá. Vamos a seguir con esto. La clase que viene vamos a ver algunos conceptos más. Digamos, acá lo empezamos a complejizar un poquito más a esto, poniéndole transbordo, digamos, lo que sería un centro de distribución, que llegan mercadería que llegan mercadería de los proveedores y del centro de distribución después se envía a los locales de venta, ¿no? Digamos, son los modelos que vamos a ver, ¿sí? Bien, profe. Buenísimo, chicos. Entonces, profe, ¿el parcial hasta dónde entra? Entra todo lo que es transporte que estoy dando yo, el ingeniero Walpa le está dando la parte de programación entera y después queda un tema más que es programación dinámica. Y ahí hasta programación dinámica entraría en el primer parcial. Ok, ¿eso es para después de las vacaciones? Estimo que sí, pero bueno, lo tiene que terminar de definir el coordinador. Calculo que va a ser después de las vacaciones, pero de todos modos le vamos a estar avisando, ¿sí? Bien, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes próximo. Bueno, profe, gracias.